Buenas tardes. A lo largo de los años, las tecnologías poco a poco han ido creciendo y entrando a los hogares cada vez más. Inclusive a veces pareciera que reemplazan al padre o la madre o inclusive al hermanito. Vamos justamente a conversar de esto porque es importante también el manejo de las tecnologías dentro de nuestra familia. Los tiempos, lo que es también qué tan bueno es que mi hijo se ponga a jugar con estas tecnologías, qué tiempos son necesarios que le demos a estos juegos. Inclusive también hablamos de la televisión, hablamos también de algunos equipos que empiezan a estar dentro de nuestro hogar. Bueno, de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a una edición más de Sobre el Tapete. Te acompaña Silvia González y por supuesto para hablar justamente de este tema y con tu participación para que nos cuentes tu caso, tu duda, tal vez también cómo tú manejas este tema en casa con los hijos, tanto los adolescentes como los niños, y por qué no también decir al adulto que también a veces está papá y mamá con el celular en la mesa y no te das cuenta que estás dando un ejemplo. Bueno, también participa con nosotros a través del 212-4024, 212-4024. Ya tengo a mi invitada el día de hoy, es la psicóloga María Luisa Reategui, quien me acompaña justo hoy, es especialista en temas de crianza de niños y adolescentes. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Comentemos primero, a ver, las tecnologías poco a poco han ido ingresando. Me dicen a veces que son muy importantes para los niños porque permiten a veces desarrollar su nivel intelectual o inclusive le ayuda también en un tema de matemáticas, su desarrollo, pero a veces todo abuso, todo extremo puede ser peligroso, ¿no? Hola Silvia, gracias por la invitación y tú has dicho algo muy cierto. El problema no es la tecnología, el problema es el mal uso de la tecnología o el exceso en el empleo del mismo. Y realmente cuando hablamos de niños y adolescentes tenemos que ligar a padres de familia y cómo no decir que esta responsabilidad por lo tanto radica en el adulto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero solamente mencionarte aspectos en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño y en el cerebro de un adolescente cuando uno lo expone a muchas horas de no sé, computación, juegos electrónicos, el teléfono, la serie, el video, todo lo que pueda implicar uso tecnológico? El cerebro empieza a producir un neurotransmisor, un químico que se llama dopamina. Y la dopamina es la hormona del placer. Entonces, a veces esos chicos pasan 4, 5, 6 horas consecutivas, si no más, produciendo hormona del placer permanentemente. Entonces, están como muy egocéntricos. Esta hormona del placer, por ejemplo, se produce cuando el que es chocolatero le gusta el chocolate, al comer chocolate, estás produciendo dopamina. Quien le gusta la lectura y lee un libro, el tener un buen libro con uno y disfrutar un buen libro produce dopamina. Entonces la hormona del placer está produciéndose en los 4, 5, 2 años, 15 años, 16. Y estos chicos que están hiper estimulados en dopamina, hiper segregados en dopamina, luego se convierten en muy egocéntricos porque quieren ser satisfechos permanentemente. Entonces quiero dar el impacto de lo que pasa en el cerebro, pero lo que termina pasando a nivel psicológico y a nivel emocional, porque hoy decimos los chicos son los más egocéntricos que hay, los adolescentes son los más egoístas e individualistas que hay. ¿Por qué? Porque están expuestos a horas de hormona del placer y el juego hoy dejó de ser interactivo. Ya no se juega más a las chapadas, a las escondidas, sin querer decir que tiempos pasados fueron mejores. Y eso, ¿no? Que te voy a comentar, que por ejemplo puede haber un juego interactivo por el tema de la estrategia, no sé, un juego de estrategia, que un chiquito desde ATE está jugando y de Callao también el mismo juego. Pero esa interacción no es un contacto uno a uno, ¿no es eso cierto? No hay, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el juego es interactivo y yo te estoy jugando, Silvia, contigo y yo te toco y jugamos a las chapadas y luego tú me pones cara fea porque yo hice trampa, entonces desarrollamos habilidades sociales. Entonces yo tengo que preguntarte, leo tu comunicación no verbal y veo que estás con la cara molesta y te puedo preguntar, Silvia, ¿qué pasó? Y tú me contarás, ¿sabes qué? Me jalaste muy brusco o has hecho trampa. Y tenemos que negociar, solucionar problemas, pero todo se produce en la interacción. Cuando un chico juega virtualmente con otro, ¿no? Uno en ATE y el otro está en San Juan del Lurigancho, ¿qué sucede? Que no hay interacción. Entonces, no puedes leer la comunicación verbal, no verbal de la otra persona. No estimula la tecnología, el exceso de la tecnología, al uso de habilidades sociales para la resolución de conflictos, creatividad, imaginación, lectura de
comunicación no verbal. Entonces, hay una serie de habilidades sociales que están quedando en desuso por el exceso a la exposición de tecnología unido al exceso de hormona del placer. Entonces, luego tenemos hijos de 15 años, 16, a los que yo llamo los famosos tiranitos, los tiranos. Porque es, mamá, llévame, mamá, tráeme, mamá, dame, mamá, quiero quedarme más tiempo. Y los padres dicen, ¿qué pasó con este adolescente? Todo es satisfacerse, la autogratificación inmediata, y uno dice que falló. Uno de los aspectos es el exceso de la tecnología, porque estamos produciendo exceso de hormona del placer y poca hormona del apego, que es la oxitocina que se genera cuando estamos jugando las dos, riéndonos las dos juntas, de repente peleando las dos juntas, se produce esta hormona que es la oxitocina, que es la hormona del apego, del vínculo. Mire, qué interesante. ¿Quién iba a pensar que muchas personas se vuelven egocéntricas y egoístas a raíz del uso de tecnología excesiva? Y vamos un poco yendo por edades, teniendo en cuenta que, a ver, a los niños últimamente ya parece que nacieran sabiendo usar el celular o la tablet, que a veces se vuelve sin querer el padre mientras está llorando o empieza a pedirte algo y estás ocupado, ya le da para que un ratito se calme. ¿Eso está mal? ¿Está bien? ¿O cuánto tiempo más o menos? ¿Cómo debo manejar esa situación? Mira, yo entiendo que los papás hoy por hoy tienen miles de cosas que hacer y entregar una tablet es lo más fácil, porque no tengo que estar pensando en cómo distraer a una criatura de 3, 2 años, porque tú lo ves de niños que son chiquititos. Yo entiendo que uno pueda decir, a ver, por momentos tengo que darle la tablet, quizás sí, pero que sean por bloques de tiempo. Ya no puede estar expuesto este chico de 2 años a media hora de la tablet. Es demasiado tiempo. El cerebro es plástico, el cerebro es vulnerable. Y el cerebro empieza a producir conexiones neuronales que van dirigidas a la autosatisfacción. Y ese niño deja de mirar que hay un mundo alrededor y deja de curiosear, deja de buscar, deja de imaginar. Entonces, los padres pueden hacer uso de la tecnología, pero por tiempos, todo con equilibrio. Si yo le doy 15 minutos de tablet es más que suficiente. 15 minutos. 15, para un niño pequeño, estamos hablando de la primera infancia, 15 minutos. Y luego, yo sé que va a costar, porque el niño va a llorar, va a patear, va a poner cara fea, va a hacer una pataleta, pero tenemos que empezar a decir, ya, se acabó y busquemos otra forma. Entonces, estimular la creatividad, estimular la imaginación. Cuando el niño es un poco más grande, yo les sugiero mucho a los papás colocar, por ejemplo, en un recipiente de vidrio, alternativas de juego dentro, ¿no? Y entonces uno puede sacar un papelito y dices, tienes rompecabezas, libros, hay libros para leer, hay, no sé, pelota a un lado, hay la posibilidad de un triciclo, escoge, dentro de lo que hay, escoge. Qué buena alternativa. Exacto. Y es un juego, inclusive escoger otro juego dentro de esa. Exacto, nos aburrimos a los 15 minutos, vamos para otro, ¿no? Pero que se produzca la interacción, que este niño o este adolescente interactúe con otros niños, con los padres, que aprenda a solucionar problemas, los problemas son en el juego. Así es. Entonces, si los padres empiezan a limitar los juegos por dar una tablet, lo están limitando en el desarrollo de habilidades sociales que van a tener impacto muchísimo en la autoestima y en lo que va a ser la vida social de esta persona. Por eso a veces también existirá ahora, a veces adolescentes a los que llamamos, inclusive tienen características justamente de ser sociedad, ¿cómo no? Les llaman las tribus urbanas, ¿no? Tenemos los emo, tenemos a veces la gente dark, o inclusive gente que está metida con toda esta onda de los animes. ¿Es parte también de esto o es parte tal vez de buscar ciertos modelos de relajación? O no Me encanta sé. la pregunta que has hecho porque creo que esto responde mucho a cómo es que hay un grupo de adolescentes que quiere aislarse del mundo. Sí. Quiere aislarse del mundo exterior y empieza a identificarse con ciertos dibujos, patrones, animes. Empieza a encontrar una identificación dentro de lo que es el dibujo, la serie, y no hace una identificación con su mundo de afuera. Entonces es una forma de aislarte, de evitar muchas veces el conectarte con las personas reales, el conectarte con un mundo exterior que es real, y empiezas a generar un mundo muy personal. Muy personal. Y esto uno dice, ok, ¿es malo? En exceso sí. Muchos chicos que tienen problemas sociales se refugian en los juegos, en los videojuegos, y están horas de horas cuando podrían en un fin de semana salir, ¿no? Jugar a la pelota, buscar al vecino,
llama a tu amiguita fulanita y tal. No, prefiero estar en el electrónico porque me es más fácil lidiar con el electrónico que lidiar con un mundo social. Por lo tanto, los papás tienen que poner límites. Hay cosas que no son negociables, siempre lo he dicho, hay cosas que podemos negociar y dentro de las cosas que no deberíamos de negociar es el exceso de uso de la tecnología y de los aparatos electrónicos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un adolescente y uno dice ¿cuánto tiempo de electrónico hay que dar? Hay papás que dicen que prefieren no dar y no exponerlos los días de semana porque hay tarea. Pienso particularmente que en la medida en que el chico cumplió con su tarea, cumplió con la responsabilidad con el colegio, dale entre 45 minutos y 1 hora. Ajá. Una al día. Mejor ser adolescente entonces. Sí. Y el fin de Más semana tiempo. podemos ampliar un poquito más, ¿no? Ajá. 1h30, 2 horas, pero que primero cumpla con lo que tiene que cumplir. El colegio, la tarea, qué sé yo. Y luego se apagó, quito, desenchufo, me llevo el electrónico, me llevo el mouse de la computadora y tú ve. Hay que enseñarle a los chicos, Silvia, a aburrirse. Me hace acordar a mi Aburrirse. mamá. ¿Por qué? En mi tiempo no había pues estos jueguitos electrónicos, Claro. y tener un Atari, un Nintendo lo tendría gente con mucho Sí, billetito, ¿no? sí. Pero yo recuerdo que en mi tiempo la televisión sí era la caja. Y yo sí recuerdo tener ansiedad por ese momento de ver mi televisión o mi programa novela. favorito. Y si mi mamá me cortaba mi serie, ¡oh! Ya, La Rebelde sin causa salía. Sí. O sea, y recuerdo que mi mamá decía, no, yo soy más viva que tú. Sacaba el enchufe del televisor Sí. para ver. Y hablando de la televisión, que ahora no es un tema todavía aparte porque está dentro de la tecnología, porque justo hemos visto un video donde se habla justamente de esa interacción perdida con la familia, ¿no? Es bueno tal vez que un televisor esté dentro de la cocina donde almorzamos Buen o donde punto. cenamos, o cómo manejar también eso, Buen porque punto. papá se está informando, los niños están viendo un programa infantil, ¿no? Sí, mire, lo conveniente, lo ideal es que el televisor esté siempre en las zonas sociales, ¿no es cierto? A ver, ¿a qué me refiero con zona social? De repente en una sala de televisión, en un cuarto que sea empleado para cuando la familia se reúne y tengamos que ponernos de acuerdo, pues si el papá y la mamá tienen 3 hijos, entonces primero escoge Juan la película y le escoge a Juan. Luego la próxima semana le escogerá a Pedro y luego le escogerá a María. O sea, también aprender a negociar, a desarrollar tolerancia a la frustración, porque no siempre va a ser la película que yo quiero. Claro. ¿Dónde no tener televisión? Tú has dicho un espacio, la cocina, porque si almorzamos, cenamos y tomamos desayuno alrededor de una mesa de diario, el estar expuestos a la televisión hace que estemos pendientes a eso más que al diálogo y a la conversación. Y muchas veces las familias modernas, limeñas de hoy, el único espacio para conversar es la noche, alrededor de una mesa, ni siquiera el almuerzo, porque cada chico tiene su propia actividad. Claro, y estamos ahora todos trabajando. Y todos estamos trabajando y cada quien tiene sus actividades extracurriculares. Entonces, el único momento en el cual las familias realmente se puede sentar 20 minutos a hablar cómo nos fue el día de hoy, qué tal, interactuar, muchas veces es la cena. 8 de la noche, 8:30, 9. Ya. Entonces, si vamos a estar mirando las noticias o vamos a estar uno con el tablet, como enseñaban las imágenes, el otro con la noticia y la otra, la mamá con el WhatsApp, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué interacción hubo? Ninguna. Entonces, son los adultos los que tendrán que empezar siendo modelos. Entonces, a mí me encantan estas mamás que pasan canasta y van recogiendo electrónicos de cada Al uno, almorzar, sí. empezando por el esposo, ella, los hijos, se pone a un costado los electrónicos y uno dice, media hora, nadie se va a morir. Claro. Y eso fuerza a una comunicación, a un Practicarlo. diálogo. ¿Qué otro espacio no? Televisión, los cuartos y las habitaciones. Ah, No, buen punto. un chico que Eficacia, tenga ¿cuánto una tengo? tele en su cuarto no es conveniente en lo absoluto. Porque no hay ahí justamente la observación del padre. No hay la observación y la supervisión del padre, no sabes lo que tu hijo está viendo y aísla. Entonces, Juan se va a su cuarto a ver tele, María se va a su cuarto a ver tele, los papás en su propia habitación y tú dices, ¿y la interacción? ¿Dónde están los momentos de interacción? Entonces, en un lugar sí, que sea un área social, digamos una salita, un cuartito, pero evitarlo en la cocina o en el comedor de diario, evitarlo en las habitaciones de todas maneras y aprender tolerancia a la frustración. Entonces no siempre va a ser el canal que yo quiero como hijo o como papá, ¿no? O como hermano, sino que tenemos que empezar a rotar, pues. Entonces el domingo le tocó elegir película A, luego le toca B, luego le toca C, y quien no quiere estar podrá irse, pero la idea es
participemos todos. Democráticamente, qué bonito practicar esa política en casa. ¿Tú cómo la manejas? Puedes participar. Llámanos al 212-4024. Y hace poco, unos meses nada más, salió un juego virtual muy conocido en el mundo y también llegaba acá, que era el Pokémon Go. Que inclusive cuando hemos tocado el tema, o sea, habían posiciones encontradas dentro del vecino que se perturba porque hay gente ahora en la calle. Y otra parte del padre que a mí me parece una maravilla, porque ahora salgo con mi hijo, yo también con los Pokémones. O sea, hubo toda la interacción que tú dices que se perdía, pero estaba muy bonito ver al papá y a los hijos, o inclusive he visto hasta la familia completa salir. Entonces también, ¿qué juegos tal vez debemos buscar? Un poco también estar a la onda con el hijo, porque tal vez estoy perdido, ¿no? Bien, y nuevamente volvemos, no porque mencionemos la palabra electrónico, tecnología, significa inmediatamente malo, ¿no? Creo que el problema está en el abuso de la tecnología. Entonces, si los papás pueden saber a qué juegos están expuestos sus hijos, hay que saber, porque hay juegos que se presentan como para chicos de 10, 12 años, y uno, en verdad, cuando ve los contenidos, hay contenido de tipo sexual. Entonces, los papás tienen que saber qué cosas están comprando, qué cosas están permitiendo, qué cosas no están permitiendo, y sí, empaparse un poco del tema, jugar un poco con los chicos también, que es una forma de meternos a su mundo, pero todo con equilibrio. Entonces, nuevamente vamos a el equilibrio entendido como los tiempos. ¿Cuánto tiempo? Entonces 40 minutos, 45 minutos, salimos a jugar Pokémon Go, apagamos esto y ahora la pelota, ¿no? Y cambiamos a la pelota, cambiamos a lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Y uno tiene como papá que pensar, y cuando no había tecnología, ¿qué hacíamos? Mamá a mí me decía, no sé si a ti, Silvia, pero me decía, tú ve, pues aburrida, hijita, piensa en algo y desarrolla tu creatividad. Y había que ver uno a qué cosas jugaba, qué ideaba, y los mejores juegos son los que uno salían de la mano. Inventó. Una tiza en el piso y a saltar. Si tienes la hermana o la vecina, la y también había más actividad. Hay un sobrepeso en los niños ahora a raíz de... Chiquita, ¿no? Por eso digo, los exponen desde que tienen 2 años, año y medio. Gracias a Dios, videos de YouTube, música, me imagino, tal vez ahí la Pepa, que es tan popular. Pepa. Pero bueno, no sé, también pueden ser dibujos sanos, cosas sanas, pero igual el cerebro está, lo que está pasando, Raúl, es que esta parte no la sabemos, y vuelvo a insistir. El cerebro de tu hija empieza a producir cantidades de la hormona o el neurotransmisor llamado dopamina, y empieza a producir placer. Entonces esta niña se está generando autoplacer, ¿no? Autoplacer, y va aislándose de un mundo exterior porque está metida en la tablet. Y eso va a generar consecuencias en la adolescencia cuando se vuelven muy egocéntricos. ¿Cómo manejamos ahora para regularizar eso? Entonces, para Raúl, un poco yo le diría que el consejo sea que cuando se sienten a cenar, a comer, o la niña tiene que almorzar cuando llega del colegio, no tablet. No tablet. Te va a costar al comienzo porque de verdad los chicos gritan, patean y hacen un berrinche. Pero es mejor que tú seas firme, esa batalla vale la pena pelear, y que uno diga no. Entonces, ¿qué se hace? Se decomisa los electrónicos completamente. Papá, tienes que poner, Raúl, ahí tú también tu celular para que des el ejemplo. Perfecto. Igual que tu esposa, que tu pareja. Se decomisa, termina de almorzar y tienes 15, 20 minutos de tablet. Y de ahí desaparece los celulares, desaparece los electrónicos, y entregas, como decíamos hace un momento, la pelota, la lata, el rompecabezas. Dale muchas opciones y dile, escoge lo que quieras. Ojo que la doctora acá nos ha dicho que para la edad de la hijita de Raúl son solo 15, 20 minutos. No más, es una muy hora chiquitita. Es demasiado. No, una hora es mucho. Me acuerdo ahora también de almorzar, a veces no bajábamos por ver televisión y mis papás bajaban la palanca. Tal vez te pueda funcionar dejar sin luz por un momento. Eso, a pesar de los momentos de los 80 que pasaba por un momento muy duro, los apagones de una u otra manera nos ayudaban. Sí, nos unían. Nos unían para integrarnos un poco más. Tienes porque toda la razón. Te ponías a cantar con la mamá, te ponías a pensar el colegio y así. O es como cuando uno va en el auto y a veces yo digo, estamos manejando 100 kilómetros al sur, o nos vamos al norte por la hora que llega a la playa, y tú te das cuenta que todos en el auto, está uno con el WhatsApp, el otro con la tablet, ¿no? La mamá con el teléfono aquí, el papá con la música y el adolescente con sus audífonos. Y la interacción no existe en la hora de camino. Y es una hora importante. Y tú dices, ¿y cómo hacíamos nosotros cuando teníamos que irnos ni siquiera una hora? Nos íbamos a Chincha, ¿no? A Pisco, y nos íbamos 2 horas. Y yo me acuerdo cantar en el auto, me acuerdo que habían juegos de
de quién encuentra un auto de color verde o las placas, la primera placa que aparezca con la letra tal. Tan sencillo. Y uno se iba inventando los juegos y eran 2 horas o 3 horas de camino, sino más. Entonces hay que recuperar un poco de eso. Entonces cuando uno va en auto, por ejemplo, uno puede decir, ok, la mitad del camino con electrónicos. Pues ya no vamos a pretender pues 2 horas de camino sin electrónicos, ¿no? Claro. La mitad con electrónicos. La otra mitad, mamá y papá tienen que decomisar todo y decir, ahora a inventarnos un juego y a interactuar. Entonces, nuevamente buscando rescatar algo del pasado, ¿no? Sí, sin pues. decir que todo pasado fue mejor, pero tenemos que recordar cómo hacíamos nosotros cuando éramos más chicos y no había toda esta tecnología que hoy por hoy la encontramos. Y ahora, ¿cómo manejar? Bueno, los niños tal vez un poco más, podemos ponernos más firmes, podemos moldear la situación, pero el adolescente que a veces ya está rebelde, hasta se pone malcriado, y justo también me hablabas del tipo de juegos. Bueno, hay unos juegos sexuales, pero he visto algunos juegos con una connotación de violencia Totalmente. fuerte. O sea, disfruta disparándole a una persona que creo que es un muerto viviente y explota. O sea, es un tema horroroso. Así es. Y hay un tema que yo agregaría, además de toda la agresión que tenemos en los electrónicos, y sexualmente hay mucho dentro de este juego con agresividad, hay contenido sexual que a veces los papás no sabemos lo que los chicos están mirando, donde uno puede subir una prostituta al auto y luego después de tener sexo, y hablo de chicos que ven que juegan esto a los 12, 13 años, las tiran por la ventana. Ah, mira, Sí, qué violencia contra la mujer. Así es, o sea, el concepto que se va desarrollando de lo que es una mujer a la que yo la recojo en la calle, se simula una situación de sexo porque el auto se mueve, luego la tiras por la ventana, y son mujeres que te quitan vida, que te dan una cantidad de vida y te van restando vida. Entonces tú puedes usarlas, descartarlas para que vean los conceptos que los chicos van desarrollando. Pero también ese juego debería ser censurado porque pero estaría generando DEA. está ahí, los papás no tienen idea lo que compran o saben. Ya. Pero no hemos hablado del tema adicciones, ¿no? Sí. ¿Cómo se va generando la adicción? Es importante saber que los niños y los adolescentes, como tienen un cerebro plástico, tienen un cerebro vulnerable que no ha terminado de formarse, el cerebro termina su formación, Silvia, a los 25 años. Y antes de los 25 es un cerebro muy moldeable. Entonces, cuanto más tempranamente tú introduces alcohol, tecnología, introduces drogas, marihuana, hay mayor probabilidad de que haga una adicción. Basta algunas horas de electrónico o unas cuantas copas de alcohol, que es lo que yo siempre digo, para que ese cerebro en un ratito haga una adicción. Que no lo haces a los 40 años porque es un cerebro que ya terminó su formación. Entonces, cuanto más tempranamente tú introduces electrónicos, aumenta la probabilidad de que pueda ser una adicción en el tiempo, unido a una variable genética que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay que ver si en nuestra familia, padres, hermanos, tíos, abuelos, hay gente que tiene tendencia a la adicción. Y justo eso te iba a decir, porque como reportera me ha tocado ver casos, inclusive de chiquitos, que tal vez no tienen la tecnología en casa y tienen que ir a una cabina. Y llegan al punto de sacarle a la mamá la platita que tienen, desaparecerse días por ese tipo de cabinas. Y entonces las mamás dicen, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo manejo? ¿Cómo manejamos esa situación? Vamos a pensar ya en un chico adolescente de 15 años en ese estado. ¿A dónde debe llevarlo? ¿Cómo manejar eso? ¿No? Porque sí, o sea, cuando ya tenemos un problema instaurado, y encima tú, el caso que pones es un chico que saca dinero de la mamá sin haber perdido permiso, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos varios problemas. Y este chico probablemente lo que quiere en el exceso es calmar la ansiedad que trae del colegio, de la relación con los amigos, de la relación con los padres, y busca calmarse. Y así se van formando las adicciones. El juego te desvincula de un mundo real, te lleva a un mundo de ilusión. Es como una droga, ¿no? Una droga. Que supuestamente te calma en el instante y vuelves a la misma realidad. Y el circuito que se activa en el cerebro es el mismo que en el consumo de alcohol. Con los electrónicos y la computadora, el mismo circuito que se forma en el abuso de sustancias y de alcohol es el mismo para los electrónicos. Entonces, esta mamá que tiene un adolescente que le está robando dinero para irse a una cabina, tiene que considerar que hay un problema en este chico. Tiene que considerar. Tiene que llevarlo a un profesional. Sería lo mejor. ¿Un psiquiatra, un psicólogo? Yo empezaría por un psicólogo para ver qué es lo que el psicólogo opina, qué es lo que el chico está logrando a través del exceso, y si el psicólogo considera que es importante hacer una interconsulta para ver qué es lo que un médico tiene que opinar, llevamos paralelamente a psiquiatría, ¿no? Pero como mamá tienes que ponerte a pensar si es que este chico está huyendo de su casa.
está huyendo de la relación con ella o con el papá, que viene mal dentro de nuestro contexto de familia. Wow, qué importante lo que nos enseñan. Pongamos atención a esto. Vamos con una llamada más desde Magdalena. Cecilia, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí, quiero hacerle una consulta. Mire, yo tengo, con mi esposo tenemos un negocio, ¿no? Y bueno, debido al negocio es de necesidad del mío, yo trabajo con el teléfono, ¿no? Manejo lo que son mis correos, ¿no? Cuentas, ¿no? O sea, mucho trabajo con el teléfono. Entonces, para con el celular, pero más por trabajo, ¿no? No porque entre a jugar o a ver YouTube, qué sé yo, ¿no? Entonces, mi hija, por ejemplo, a veces estamos reunidos cenando, a veces estamos de repente viendo una novela y a ella no le gusta, y ella agarra y se mete, por decir, ¿no?, al cuarto del hermano. Y entra y pone su YouTube, ¿no?, qué sé yo. Pero se pone a ver dibujos, ¿no? O a veces le gusta ver, aprender de repente a leer. Ella ha aprendido a veces a leer, a escribir, viendo, ¿no?, en YouTube. Entonces yo no sé de repente qué tan bien o cómo explicarle el hecho de que si yo entro al celular, entro por trabajo, ¿no? No porque entre a jugar, o sea, no quiero que ella se lleve esa imagen, ¿no? Mamá para con el teléfono, qué sé yo, en todo el horario, ¿no? O cuando estamos de repente comiendo a mi necesidad, me mandan un correo y tengo que verlo urgente para contestarlo, ¿no? Y si también es bueno el hecho de que a veces, si a ella no le gusta un programa que estamos viendo, ella se vaya al cuarto de su hermano y ponga sus programas, ¿no? Que son educativos, ¿no? Mayormente le gusta ver así videos educativos o de música, ¿no? Esa era la pregunta que quería hacerle. ¿Nos escucha, Cecilia? ¿Cuántos años? Sí, 6 años tiene. 6. ¿6? Parecía que hablaba de una adolescente. Yo también pensé que era un poquito mayor, ¿no? Mira, lo que nos cuenta Cecilia es algo muy real. Muchos adultos trabajan a través del celular y están en casa y están trabajando. Entonces ese chico también aprende a que puede tener acceso y usar la tecnología y el tablet o el YouTube a la hora que quiera. Y decíamos hace un momento que los padres tenemos que ser modelo. Entonces yo lo que te diría, Cecilia, es que si tú bien trabajes con tu celular, trates de estructurar tus tiempos de trabajo. Y entonces poder decir, ok, yo respondo celulares porque, no sé en qué rubro estarás, pero supongamos que ofreces algún tipo de producto, lo que fuese. Y que tú puedas educar a tu cliente a que estás disponible, me voy a inventar, de 2 a 4. Sí, eso es verdad. ¿Ya? Y luego de 7 a 8, porque luego tú tienes otros compromisos que hacer. Uno educa. El poder está en uno, ¿no? O sea, querer es poder. Por ejemplo, yo también conversaba el otro día, teníamos amistades que estaban, también tienen que estar con el teléfono, pero me gustó mucho justo el actuar de uno de ellos, era padre de familia, y dicen, mira, ya terminé de trabajar y por lo menos a esta hora no me llaman porque ahora estoy con mis hijos o también quiero tomarme un café con alguien tranquilo. Y apagaba el celular o lo dejaba en silencio para ver si había una llamada importante que tal vez debe recibir o devolver la llamada y lo guardaba. Entonces, porque también ocurre que nosotros los adultos vamos a un rato a encontrarnos entre las amigas, los amigos y estamos... Así es. Y se perdió también esa interacción, ¿no? Entonces educamos a los amigos, educamos al cliente, educamos en el trabajo para decir me puedes encontrar disponible de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora, ¿no? Porque ahora es tiempo de estar con mis hijos. Entonces los chicos van aprendiendo que hay estructura, que hay tiempo para todo. Y eso, Cecilia, es lo que tú tienes que enseñarle a tu hija, que hay un tiempo para todo, pero tiene que partir del modelo. Del ejemplo. Los padres son el ejemplo. Vamos con la última llamada ahora desde Chorrillos. Andrea, buenas tardes. Aló. Hola, tu opinión importa. Hola, buenas tardes. Señorita, tenía una pregunta para la especialista sobre el tema. Adelante. Mire, yo tengo 2 hijos que en realidad, ahorita tienen 17 y 16 años. Ya. Yo desde que son pequeños nunca he manejado redes, yo no manejo redes, ¿no? Entro en internet por consulta, ¿no? Pero siempre he sido muy, o sea, como para que ellos no lo hagan. Pero siempre los he tenido una hora, después como que los premiaba con las horas, ¿no? Después se han hecho más grandes, por esto de estudiar han tenido que usar mucho el internet. Pero ahora son unos niños que se han dejado dominar totalmente por eso. Cuando iban a una casa, entraban al Wi-Fi, se han vuelto expertos en el tema, ¿no? Hasta cómo manejar las redes y todo esto. Pero ellos, lo que me incomoda, yo les pongo límites. Yo no tengo Wi-Fi en la casa a raíz de eso, porque yo les pongo, pero cuando no me hacen caso lo quito. Yo soy así. Entonces, ahora, mi hija, como ya son grandes, con las propinas se recargan su celular, ¿no? Pero ellos viven todo el día
conectados al internet. Es más, cuando duermen yo les digo que lo apaguen, no, siguen conectados, ¿no? Y también le ponen clave al celular y están pendientes y lo esconden. Ellos me dicen que no tienen nada, pero yo les digo, ¿por qué tan dependientes del aparato? Entonces, bueno, ellos no son chicos que salen, ni chicos que están, como usted ve, actitudes de que no, pero normalmente paran en la casa, pero así es su dependencia al celular. Quería saber qué opinión me da o qué consejo o cómo podría manejar, porque también están en una edad en que no me quites, son mis cosas, ¿no? Mi privacidad, me tienes que respetar, y quisiera más o menos que me orienten, ¿no? ¿Qué importa? Qué buenas las preguntas que realmente nos hacen. Y ahí agregaría yo, si es tan bueno que un papá tenga su Facebook para poder entrar a ver lo que tienen sus hijos. A ver, contesta. A ver, ella tiene hijos adolescentes, Andrea, por lo que entendí, y ya tiene su propina, y ya se recargan sus teléfonos, y es más complicado corregir a un adolescente que corregir a un niño, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea posible. Yo lo que te diría, nuevamente, es que tú como madre de familia pones la regla. Como papá, tu pareja también pondrá la regla, y hay que enseñar a los chicos a que esto no es negociable. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con muchos adolescentes que están 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y tienen la computadora más o menos abajo de la sábana, están mirando la serie o están escribiendo o están chateando o están en el celular? Yo creo que sí, a ti sí te conviene el poder decir que los celulares o los electrónicos se te entreguen a una hora determinada. Si tu hija te dice no terminé de estudiar, qué pena, qué pena. Si tu hijo te dice no terminé mi tarea y mañana entonces voy a jalar y va a ser tu culpa, tú le puedes decir no, mi culpa no, es la tuya, porque tú tendrías que haber trabajado más temprano. Tienes un horario. Entonces hay un horario para que los chicos entreguen sus teléfonos por la noche, que puede ser en función a la edad, pero vamos a suponer que son chicos de 15 años, 14 años. 17 y 16. 17 y 16. Yo creo que a las 9 de la noche es una hora más o menos prudente. ¿Y sabes por qué? Lo hemos hablado en algún otro programa, porque cuando uno tiene la luz que viene del electrónico, es una luz blanca o es una luz azul, ¿no? Esta luz retrasa la aparición de la melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Entonces la retrasa 2 horas. Si son las 11 de la noche y yo estoy con la computadora aquí, estoy retrasando la aparición de esta hormona que nos va a inducir al sueño, que se llama melatonina. Entonces la retraso 2 horas. Entonces ese adolescente termina yéndose a dormir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, tardísimo para levantarse a las 6, y no cumplió con sus horas completas de sueño, que son 9 horas lo que un adolescente tiene que dormir. 9. Wow. Para reparar, realmente reponer energías y qué sé yo. Entonces, sí te conviene decir, por ejemplo, 9 de la noche se entregan electrónicos. Si tú no has hecho la tarea, no es mi problema, tú verás qué le dices mañana a la profesora, de verdad, verás qué respondes, y que se pongan a leer un libro, a leer el libro, que eso se induce el sueño. Claro. Cuando la luz viene de atrás, mejor todavía, y que no venga así, luz amarilla, ¿no? Y que van a gritar, dirán lo que sea, pero tú sabes y explícales el porqué. No es por un autoritarismo tuyo, ni un capricho tuyo como mamá, sino explícales que necesitan dormir, y para dormir se necesita que se induzca el sueño, y para eso se necesita la melatonina, y el cerebro tiene que descansar. Explicándoles y dándole ejemplo, creo que podemos manejar esta situación. Sí, ¿no? Completamente. Doctora, qué gusto haberla tenido. Hoy día hemos aprendido mucho, incluyéndome. Ya sé que no voy a usar la luz así, yo que necesito dormir. Y bueno, es tiempo, señores, repetimos lo que la doctora nos ha dicho. Para los menores de edad, 15 minutos. Para los más grandecitos, 45 a 1 hora, ¿no? Así es. Más o menos. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar para también hablar de estos temas y mucho más, tal vez? Claro que sí. Yo estoy en Infatec, que es el Instituto Familiar de Terapia Cognitiva, en el 435-3509, con tarifas módicas, no vamos a decir gratuitas, pero sí con precios bajos, para todo tipo de persona que quiera ayuda psicológica y no tenga los medios para. Perfecto. Entonces pueden llamar al 435-3509 y nuestro equipo de psicólogos los puede atender con facilidad y atender sus consultas también. Infatec, ¿no? Infatec. Bueno, ya sabe averiguar. Siempre a veces sabemos que en la actualidad el tema de la psicología, el psicoanálisis, psiquiatría, a veces no está muy accesible, pero si Infatec nos beneficia en eso, no está de más poder averiguar, y es bueno también la ayuda psicológica para un poco guiarnos, inclusive como padres, como hijos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Estuvo con nosotras la psicóloga María Luisa Reategui, especialista en temas de crianza, niños y adolescentes. Nos vamos y venimos con otro tema más, arte, que también te gusta. Volvemos.